Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Ramá donde estaba Samuel. Le dijeron: «Tú eres ya un anciano y tus hijos no siguen tus caminos. Nómbranos, por tanto, un rey para que nos gobierne como se hace en todas las naciones». A Samuel le pareció mal que hubieran dicho: «Danos un rey para que nos gobierne». Y oró al Señor. El Señor dijo a Samuel: «Escucha la voz del pueblo en todo cuanto te digan. No es a ti a quien rechazan, sino a mí, para que no reines sobre ellos». Samuel transmitió todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido un rey. Samuel explicó: «Este es el derecho del rey que reinará sobre vosotros. Se llevará a vuestros hijos para destinarlos a su carroza y a su caballería, y correrán delante de su carroza. Los destinará a ser jefes de 1000 o jefes de 50, a arar su labrantío y segar su mies, a fabricar sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará a vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de vuestros mejores campos, viñas y olivares, para dárselos a sus servidores. Cobrará el diezmo de vuestros olivares y viñas, para dárselos a sus eunucos y servidores. Se llevará a vuestros mejores servidores, siervas y jóvenes, así como a vuestros asnos, para emplearlos en sus trabajos. Cobrará el diezmo de vuestros ganados menor, y vosotros os convertiréis en esclavos suyos. Aquel día os quejaréis a causa del rey que os habéis escogido, pero el Señor no os responderá». El pueblo se negó a hacer caso a Samuel y contestó: «No importa, queremos que haya un rey sobre nosotros, así seremos como todos los otros pueblos. Nuestro rey nos gobernará, irá al frente y conducirá nuestras guerras». Samuel oyó todas las palabras del pueblo y las transmitió a oídos del Señor. El Señor dijo a Samuel: «Escucha su voz y nómbrales un rey». Palabra de Dios. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día, tu justicia es su orgullo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Porque tú eres su honor y su fuerza, y con tu favor realzas nuestro poder. Porque el Señor es nuestro escudo, y el Santo de Israel nuestro Rey. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta, y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre 4, y como no podían presentárselo por el gentío, levantaron la techumbre encima de donde él estaba, abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dice al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: «¿Por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo uno, Dios?». Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo: «¿Por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil,
decir al paralítico tus pecados te son perdonados, o decir levántate, coge la camilla y echa a andar. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico, te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Les proponía la palabra, dice San Marcos, hablando de la actividad de Jesús en la sinagoga y también por las calles y por las casas. Les proponía la palabra. No olvidemos la importancia que tiene la palabra. A los 10 mandamientos los llamaban los judíos las 10 palabras. Son revelaciones de Dios. Es lo que Dios dice a la humanidad. Nosotros aclamamos al Señor después de cada lectura diciendo palabra de Dios o palabra del Señor. O sea, es Él quien nos ha hablado. Por esta razón estamos celebrando el año de la palabra y el Papa ha decretado que el tercer domingo del tiempo ordinario, es decir, dentro de 2 domingos, vamos a celebrar la jornada o el día de la palabra de Dios. Evidentemente, porque para nosotros debería ser muy importante la palabra de Dios. Debería serlo siempre, a todas horas, y no lo es. Creo que hay que ser sinceros y reconocer que muchas veces no hay ese aprecio de la palabra de Dios. Se nota por muchas cosas. Celebraciones litúrgicas en las que mucha gente, llega después de que se ha proclamado la palabra de Dios y se quedan tan panchos, como si no importara el no haber escuchado lo que Dios me tiene que decir, como si no pasara nada. Pero quienes sí están desde el comienzo, confesemos que muchas veces la loca de la casa que decía Santa Teresa de Jesús, está en otro sitio. ¿Dónde prestamos atención? ¿En qué momentos? Pero más aún, cuando incluso prestando atención nos damos cuenta de que hay muchas cosas o muchos pasajes que o no entendemos lo que quieren decir o aunque entendemos lo que quieren decir, pero no sabemos a qué viene o cómo me puede afectar a mí o qué me quiere estar diciendo Dios a través de eso, y nos quedamos simplemente con la inquietud, pero no indagamos. No preguntamos o no acudimos a jornadas o a cursos de formación en la palabra de Dios, en la catequesis, para entender, para comprender, para poder vivir. Esto es lo que nos diferencia de los santos. San Antonio Abad nos muestra, o es uno de los ejemplos, de lo que significa acoger con toda honradez la palabra de Dios y dejarse guiar por ella. Nos cuentan sus biógrafos que, como hemos dicho al principio, al poco de morir sus padres se quedó al cuidado de una hermana más pequeña y él sentía la llamada de Dios, pero no sabía qué hacer o cómo hacer. Entra un día en el templo y oye que estaban leyendo la palabra del Evangelio en la que Jesús dice: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Y él pensó que eso se lo estaba diciendo Jesús a él en persona,
vendió la mayor parte de las fincas que había heredado de sus padres y dejó tan solo una pequeña parte sobre todo para su hermana, para que fuera cuidada. Pero en otra ocasión vuelve a escuchar otras palabras de Jesús. No penséis en el mañana. Es una invitación de Jesús a confiar en la providencia de Dios. Y él de nuevo pensó que el Señor le estaba diciendo que eso que se había quedado, que no quería que lo hiciera. Y también eso lo entregó, confió su hermana a unas religiosas y él es cuando ya se retira y se va al desierto a llevar esa vida monástica. Como él, todos los auténticos creyentes prestan oído y obediencia a esa palabra de Dios, porque es fundamental, es la que nos guía. Precisamente hemos leído como primera lectura una de esas ocasiones en las que el pueblo de Israel entra en crisis, una crisis de fe. Hasta ese momento ellos se habían guiado en primer lugar por los que fueron sus patriarcas que tenían una gran comunicación con Dios y se dejaban llevar por lo que el Señor les iba comunicando, desde Abraham, cuando el Señor le manda salir de su tierra, etcétera, y así los grandes patriarcas. Después van a ser los jueces que va enviando Dios para guiar a su pueblo. Ahora van a ser ya los profetas. Samuel es uno de ellos importante. Y era él el que les comunicaba al pueblo de Israel lo que Dios quería. Pero llega un momento en que ellos ven que las naciones de alrededor tienen todos sus reyes. Y entonces ellos también quieren ser igual que las demás naciones. No se dan cuenta de que están despreciando lo que hasta ese momento estaba siendo su forma normal de vida, dejarse llevar directamente por el Señor. Desprecian eso y prefieren un rey, un jefe humano, en definitiva. A Samuel le sienta mal la petición, pero no por él, sino por lo que supone de desprecio a Dios. Y así se lo dice el Señor: no es a ti a quien rechazan, me están rechazando a mí. Pero mira, concédeles lo que quieren. Samuel va y les explica: ¿sabéis lo que os va a suponer que sea un jefe humano el que lleve las riendas de todo? Los seres humanos tienen tendencia a ser totalitarios, a imponer su voluntad. Por desgracia, no siempre son capaces de vivir como deberían al servicio de los demás. Os van a quitar a vuestros jóvenes, los van a poner al servicio de su ejército o de lo que sea, o a vuestras mujeres también se las van a llevar para que sirvan en la casa del rey, etcétera, etcétera. Los impuestos, no lo dice con esa palabra, pero es lo que viene a decirles: os van a quitar pues un montón de cosas vuestras para servir a los intereses del rey y de toda la organización que se monta a su alrededor. No importa, dice el pueblo, queremos que sea así. Y el Señor le dice a Samuel: pues nada, déjales. Cuando se den cuenta de los inconvenientes que tiene eso, vendrán a mí, pero yo ya no les escucharé. Evidentemente eso no quiere decir que no tenga que haber en este mundo una organización en la que haya una autoridad, sea monarquía, sea república, sea lo que sea, tiene que haberlo. Es más, nos van a decir los pensadores ya cristianos que sigue siendo Dios quien a través de las autoridades humanas sigue llevando a su pueblo, pero eso sí, con tal que esas autoridades humanas respeten la ley de Dios. Si no la respetan, si mandan cosas contrarias a la ley de Dios, no solamente se puede desobedecer, es que a veces se debe desobedecer esas leyes que son injustas, que no están en consonancia con la ley de Dios. Pero evidentemente, en principio, la autoridad de Dios también se muestra a través de la autoridad humana,
y están pidiendo continuamente que se respete. Jesús mismo nos va a dar algún ejemplo cuando vienen a reclamarle unos impuestos y le pide a Pedro que vaya y el primer pez que pesque, que le abra la boca, que dentro encontrará dinero para poder pagar sus impuestos. Todo eso es normal y hay que hacerlo, pero unos creyentes no pueden nunca olvidar que en definitiva la autoridad a la que debe someterse ante todo y sobre todo es la de Dios. Precisamente por eso, en el último domingo del año litúrgico, celebramos los cristianos la fiesta de Jesucristo, Rey del universo. Él es nuestro verdadero Rey y a quien queremos hacer caso. Y esto es justamente lo que decía al principio que hacen los santos. Es ante Él, ante quien se postran porque además de Señor de nuestras vidas, es Dios, o mejor dicho, por ser Dios, es el Señor de nuestras vidas. Y por eso ante Él tenemos que aprender qué es lo realmente importante y lo que tenemos que hacer en la vida. Hemos escuchado ahora mismo en el Evangelio, una vez más, un pasaje muy importante en el que se nos descubren varias cosas. Una, ¿quién es Jesús? Jesús va a dar pruebas de quién es Él. Solo puede perdonar pecados Dios, le objetan ante las palabras que le ha dicho al paralítico. Y Jesús, como diciéndoles, ¿así queréis una prueba de que, siendo eso cierto, que solo Dios puede perdonar pecados, yo puedo hacerlo y por lo tanto soy Dios? Es más difícil decirle eso, tus pecados quedan perdonados, o decir, toma tu camilla, levántate y anda. Si les hubiera dado ocasión a contestar, hubieran tenido que decir, para un ser humano ambas cosas son imposibles. Pues muy bien, para que veáis, les dice Jesús, para que veáis con vuestros ojos que efectivamente tengo esa autoridad, ya que el perdón de los pecados, si ha ocurrido o no, con nuestros ojos no lo podemos ver. Eso pertenece al misterio de la relación del ser humano con Dios. Sí os voy a hacer una cosa que podéis ver con vuestros ojos. Y entonces contemplan como aquel paralítico toma su camilla, se pone en pie y se va a su casa andando. Han visto que Jesús tiene autoridad porque realmente es Dios. Pero Jesús todavía nos enseña otra cosa importante, que lo prioritario, la salud prioritaria en nuestra vida, no es la del cuerpo, sino la del espíritu. Por eso, cuando le traen a aquel hombre con tanta fe, lo primero que cura Jesús no es su cuerpo, es su alma. Tus pecados quedan perdonados. Eso que tantas veces los que nos llamamos y decimos cristianos hemos terminado por no darle ninguna importancia. Y así sucede algo tremendo, y es que son tantos y tantos que permanecen en una situación de pecado sin querer salir de ella, o muchos otros que descuidan el buscar el perdón de Dios en el sacramento de la penitencia como si no tuviera mayor importancia. No nos damos cuenta de que el pecado es algo muy serio. No tendríamos más que mirar a Cristo en la cruz para darnos cuenta de lo serio que es el pecado. Cristo está en la cruz, estuvo en la cruz, para el perdón de los pecados, para que fuera posible el perdón de los pecados, para que fuera necesaria la muerte de Cristo, el Hijo de Dios. Tiene que ser algo muy, muy, muy serio y muy, muy grave. La desobediencia, la rebelión contra Dios. Por lo tanto, deberíamos, a pesar de que hoy, como decía, mucha gente no se lo toma en serio, deberíamos aprender a valorar y descubrir el mal tan grande en el mundo, el más grande, que es el pecado, que es lo que nos aparta de Dios y de nuestra salvación eterna. Es el pecado. Y lo que más deberíamos cuidar, la salud que más deberíamos cuidar en nosotros y en nuestros hijos, familiares, etcétera, es la salud primera. Después también la otra,
también de esa se va a ocupar Jesús, pero no es la prioritaria, es la salud del alma. Pues pidamos mucho por nosotros, la Iglesia de nuestro tiempo y el mundo de nuestro tiempo, que está ciego y no ve, para que, por la intercesión de San Antonio, que sí pudo ver claro lo que era importante, seamos capaces de dejarnos conducir y llevar por la gracia de Dios.